Buenas tardes, licenciado Álvaro Sontay. Mi nombre es Daniel Alberto Chopac, carnet 2020-433-95. El día de hoy voy a tener a bien realizar una explicación sobre el proceso penal guatemalteco, específicamente la parte del debate o juicio oral y público. Mi clave es la número 144 y me identifico con el número de DPI 3523-9769-11-609. Em, para poder llegar a la etapa del debate o el juicio oral y público es necesario que exista un auto de apertura a juicio, el cual es una resolución dictada por un juez en donde en la etapa intermedia, en la audiencia de etapa intermedia, se presentan los hechos en materia de acusación y los medios de prueba que serán admitidos. Con el envío del auto de apertura al tribunal de sentencia, cesa la etapa intermedia y se inicia la etapa eh, que sería a juicio. Posterior, se realiza una audiencia de ofrecimiento de prueba, el cual pues se regula en el artículo 343 del Código Procesal Penal, en donde se regula que al tercer día de declarar la apertura a juicio, se lleva a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. De igual forma, se le concede en esa audiencia la, la palabra, ¿verdad?, a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando a cada uno, ya sean testigos o peritos. Eh, la individualización se realiza a través del DPI y se señalan los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En el ofrecimiento de pruebas se le concede también la palabra a la defensa y a los demás sujetos procesales. Posterior a eso, se da lo que es la citación a juicio, lo cual se regula en el artículo 344 del Código Procesal Penal, en donde se indica que previa a la coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señala el día y la hora para la audiencia del inicio del juicio. Esto tiene que realizarse en un plazo no menor a 10 días ni mayor a 15, citando a todos los intervinientes con las prevenciones respectivas. Dentro de los 5 días en que se fija la audiencia, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o a uno de los jueces del tribunal, cuando en su caso así sea, o al juez. Esta solicitud debe realizarse dentro de los días, dentro de los 3 días siguientes. Si alguno de los jueces considera que incurre en motivo de excusa, se le invocará en el mismo plazo, en los 3 días, y se colocará a uno diferente. ¿Qué es el juicio oral? Es una etapa plena y principal del proceso, porque frente al tribunal de sentencia integrado por 3 jueces o, o frente al juez, eh, se presentan los hechos que se conocieron en la fase intermedia y en la fase preparatoria. En ella se produce el encuentro personal de los sujetos procesales y de los órganos de prueba y se resuelve como resultado del contradictorio en el conflicto penal. ¿Cuáles son los requisitos para llevar a cabo el juicio? Que el juez que controló la investigación haya remitido al tribunal de sentencia la documentación y las siguientes actuaciones. Primero, la petición de apertura a juicio y la acusación del Ministerio Público. También el acta de la audiencia oral en la que se determinó apertura a juicio. De igual forma, la resolución por la cual se decide admitir la acusación y habrá juicio, según el artículo 250 del Código Procesal Penal. Recibidos los autos en el tribunal de sentencia, ya, dígase la acusación y los documentos en que se funda la apertura a juicio, el tribunal de sentencia da inicio a los actos preparatorios de la audiencia pública, conociendo oportunidad por un plazo de 6 días para que ofrezcan la parte de los medios de prueba a presentar en un plazo de 8 días a contar desde el vencimiento
de los 6 días que se refirieron anteriormente. ¿Cuáles son los principios fundamentales del debate o juicio oral y público? Entre estos está el principio de oralidad, artículo 362 del Código Procesal Penal, el principio de publicidad, artículo 356, el de inmediación, artículo 354, concentración y continuidad, artículo 360, la contradicción y discusión, artículo 366. ¿Cuáles son las fases del juicio o debate? La apertura a debate, los alegatos de apertura del debate, los incidentes, la declaración del acusado, si la amerita, ¿verdad? Si el acusado decide declarar o no. Recordemos que no es obligatorio. Se da también la recepción de pruebas, la recepción de otros medios de prueba y la discusión final y clausura del debate. Bueno, el desarrollo del debate. En la fecha y la hora señalada por el juez o el tribunal, el presidente del tribunal de sentencia que dirige la audiencia constata la presencia de las partes, del fiscal, de los testigos, de los peritos, intérpretes, etcétera, y declara abierto el debate, haciendo las advertencias de la ley al acusado. También se procede a la lectura de la acusación y el auto de apertura a juicio, sean los incidentes, la declaración del acusado y la recepción de pruebas. ¿Cuáles son los incidentes? Podrán plantearse incidentes por circunstancias nuevas o no conocidas como recusaciones y excepciones, o la ampliación de la acusación que también podrá hacerse en el curso de la audiencia hasta cerrar la parte de la recepción de pruebas. Luego se da la declaración del acusado, que es sobre el hecho por el cual lo están procesando, si es que desea hacerlo, porque tal y como lo regula la Constitución, nadie está obligado a declarar contra sí mismo o contra familiares. La recepción de pruebas, dígase la recepción de las declaraciones, interrogatorios, refutaciones, argumentaciones sobre los medios de prueba que de viva voz se plantean. eh, la prueba se practica, reproduce y se discute en el siguiente orden. Primero van los peritos. Estos peritos indiscutiblemente tienen que ser del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, quienes con base a sus conocimientos en la ciencia, arte, industria o cualquier actividad humana, opinan sobre aspectos de interés probatorio. Luego de los peritos pasan eh, los testigos, que declaran sobre los hechos que han caído bajo el dominio de sus sentidos y que interesan en el proceso. Posterior a eso se da la prueba documental, que sería la lectura de documentos e informes. Posterior, la prueba material, que es la exhibición de objetos, instrumentos o cuerpos del delito para su reconocimiento. Posterior, también la reproducción de grabaciones y la inspección y reconstrucción judicial de los hechos fuera del tribunal. Hay una audiencia especial para eso, que es una audiencia de reconstrucción de hechos. Se da la lectura y discusión de pruebas anticipadas y se practica las nuevas pruebas surgidas en el juicio, derivadas del mismo. Los únicos medios de prueba son los que se presentan y discuten verbalmente en el debate bajo los principios de inmediación, publicidad y contradicción, los cuales anteriormente debieron de ser ofrecidos para que el juez los aceptara, para que los valorara posteriormente. La discusión final y la clausura. Recibida la prueba, prosigue la discusión final y el cierre del debate, en la que el fiscal y la defensa presentan sus conclusiones y valoraciones. Se trata de inducir al tribunal a la postura que sustenta y por lo tanto exponer razonamientos convincentes que conduzcan a un fallo favorable. La defensa plantea de igual forma la inocencia de su cliente, la duda razonable que impide una sentencia condenatoria, una figura delictiva menos grave, la atenuación del delito que se imputa, etcétera. Las conclusiones finales del Ministerio Público, eh, del defensor y de las demás partes, la observancia de las formalidades esenciales con mención de si procedió públicamente o no, o si fue exclusiva la publicidad, las firmas de los miembros del tribunal y el secretario. Se dan las enunciaciones,
eh, en donde se toma en cuenta el desarrollo del debate, con mención a los nombres y apellidos de los testigos, intérpretes, del acusado también, del agraviado. Y pues finaliza con una sentencia en la cual el juez dicta después de valorar los medios de prueba, siendo esta una sentencia condenatoria o una absolutoria. Muchas gracias.